vamos a comenzar una nueva clase de Zoom en materia de contratos. Para el día de hoy vamos a tratar una temática que particularmente a mí me gusta mucho, que es la relación de consumo y especialmente el contrato de consumo. Ustedes se preguntarán por qué comenzamos por el género y no por la especie. Y la razón es muy sencilla, la metodología del código es esa. Si ustedes se fijan en el libro tercero, título tercero, comenzamos hablando de relación de consumo y luego el artículo 1092 y acto seguido el legislador ingresa al contrato de consumo. Esta metodología tiene sus razones, que vimos enseguida, que están reflejadas parcialmente en los fundamentos del proyecto hoy Código Civil y Comercial. Entonces, la clase de hoy básicamente va a tratar sobre la relación de consumo como fundamento del derecho de defensa del consumidor. Y particularmente allí veremos algunos aspectos del contrato de consumo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la Constitución histórica es de 1853 y por ende no tenía ninguna norma relativa al derecho de defensa del consumidor. A partir de la reforma del año 1994, el legislador constitucional o constituyente estimó necesario incluir, además de los derechos políticos y civiles que estaban contenidos en la Constitución histórica, una nueva generación de derechos, también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, que surgieron a partir de los tratados de derechos humanos del año 1948, luego de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de organismos internacionales, como fueron, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, se adoptaron las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, en el ámbito universal y también en el ámbito regional, como el Pacto de San José de Costa Rica. A esta segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales, en cuales podemos encontrar parcialmente, por ejemplo, dentro de la parte económico-social los derechos de defensa del consumidor, pero que si bien allí no se incorporaron expresamente, es decir, dicho de otro modo, en el ámbito internacional no están contenidos expresamente el derecho de defensa del consumidor. Por eso el nacional, en el año 1994, a partir de la incorporación del artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional, sí incorpora al derecho de defensa del consumidor y también al derecho de protección del medio ambiente en la Constitución argentina. Esto es, en el ámbito constitucional se reconoce a los derechos por generaciones, conforme a su reconocimiento histórico que hayan tenido en el ámbito del derecho positivo. Bueno, hay un proceso que se denomina de neoconstitucionalismo, que tiene su vertiente en el ámbito latinoamericano, que se caracteriza por la reforma de las cartas magnas de, por ejemplo, Bolivia en el año 2009, Brasil en el año 1988, Colombia en el año 1991, Ecuador, Paraguay, y en la cual también se inserta en el año 1994, como adelanté, la República Argentina. ¿Cuál es la característica de este proceso? Bueno, la característica fundamental, el rasgo principal sería la omnipresencia de la Constitución en todas las esferas jurídicas. Es decir, que la Constitución deja de ser un cuerpo abstracto, un programa político, para pasar a ser, o mejor dicho, tener efectos jurídicos vinculantes. Y esto se traduce desde la norma fundamental contenida en la Constitución hacia abajo. Por ejemplo, a través de los códigos o de las leyes que tienen estructura infraconstitucional. Este proceso, como verán, ha tenido no solo su ámbito o su modo de expresión en Europa, sino también se ha traducido en Latinoamérica. Fíjense, basta ver en la filmina las reformas que se han producido en las fines de la década del 80
toda la década del 90 y especialmente a partir del siglo XXI, donde encontramos, por ejemplo, la Constitución de Bolivia. Bien, este proceso entonces es un proceso de constitucionalización y que se va a ver plasmado, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial cuando mencionemos lo que se llama la constitucionalización del derecho privado. Bien, como les había adelantado, entonces la reforma constitucional del año 1994 incorpora de modo expreso el artículo 42, que tiene 3 párrafos. El primer párrafo incluye a los consumidores y usuarios. Esto es fundamental, porque como les adelanté, en el ámbito internacional, los derechos económicos, sociales y culturales no lo habían receptado de modo expreso. Sin embargo, nuestra nación sí lo hace, luego de la parte dogmática, lo que se denominó como nuevos derechos y garantías, se incorpora expresamente entonces al consumidor. Y se dice que los consumidores usuarios tienen derecho en la relación de consumo. Este es un aspecto fundamental porque excede o exorbita el contrato de consumo propiamente dicho. La relación de consumo es el género y el contrato de consumo es la especie. ¿Y a qué tienen derecho los consumidores usuarios? A la protección. Esto es un aspecto relevante. El rasgo, el principio protectorio es algo que subyace a toda la regulación del derecho de defensa del consumidor. Lo que hace luego el constituyente es enumerar un breve elenco de derechos, por ejemplo, la salud, seguridad, intereses económicos, a una información, derecho de información adecuada y veraz, a la libertad de elección. Uno de los rasgos característicos del derecho de defensa del consumidor es que se enmarca dentro del mercado de bienes y consumos. Entonces, si el consumidor no tiene facultades o posibilidades de elegir, no es consumidor propiamente dicho. Y por último, las condiciones de trato equitativo y digno. Entonces, en el primer párrafo lo que hace es establecer derechos, pero más que derechos, establece un nuevo sujeto de derecho, que en este caso es el consumidor, que se transforma de esta manera en un nuevo sujeto de derechos fundamentales. Esto es lo que se denomina, mejor dicho, se inserta dentro del proceso de constitucionalización. En segundo lugar, como les adelanté, hace una enumeración breve de derechos, los principales, pero todos estos derechos se caracterizan, mejor dicho, por estar dentro no solo de la relación de consumo, sino que con el rasgo principal es la protección. Y por último, incorpora el concepto de relación de consumo, es decir, que el concepto de relación de consumo tiene en nuestro derecho positivo rasgo, o mejor dicho, se caracteriza por ser un concepto ius fundamental. Bien, el segundo párrafo lo que hace es establecer que las autoridades, todas en general, sin distinción, comprensiva de los 3 niveles, es decir, del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y sin distinción de ámbitos de competencia, porque también comprende a las autoridades nacionales como locales. Y dicen que proveerán a qué? A la protección, como primer rasgo característico, de los derechos enumerados en el primer párrafo. Pero además, y aquí me parece importante destacar, establece otros rasgos de que tienen que ver con la protección, porque el consumidor no solo tiene derechos en la relación de consumo, sino también tiene otros derechos que si bien no son intrínsecos, son extrínsecos, porque las autoridades son las que se los van a dar. En primer lugar, educación para el consumo, defensa de la competencia. La defensa de la competencia es la contracara del derecho de defensa del consumidor. Es decir, que el mercado de bienes y servicios tiene como dos lados de la moneda. Un primer lado está el proveedor, y al proveedor se lo regula a través de la ley de defensa de la competencia o la ley de lealtad comercial. Del otro lado tenemos al consumidor, y el consumidor tiene su propio régimen especial de raigambre constitucional, que es el derecho de defensa del consumidor. Es decir, que el mercado tiene dos lados, por un lado el proveedor y por otro lado el consumidor, que como veremos son los términos o vínculos jurídicos de la relación de consumo. Y allí se agrega también al control de monopolios, tanto naturales como legales, que tengan que ver a la calidad de eficiencia de los servicios públicos, en particular los servicios públicos domiciliarios, que tienen su regulación específica en la ley de defensa del consumidor. Y a la constitución de asociaciones de consumidores usuarios. ¿Por qué? Porque los derechos económicos, sociales y culturales tienen una doble característica. No solo son derechos subjetivos que estarán reconocidos en el primer párrafo del artículo 42, propios del consumidor, sino también tienen derechos colectivos
o tienen su faz colectiva, en la cual admite, por ejemplo, las denominadas organizaciones del tercer sector, que son las asociaciones de defensa del consumidor. Entonces, tenemos un mandato genérico de las autoridades, ya dijimos, en los 3 niveles, sin distinción de competencia nacional y local, que deben propiciar la protección del consumidor en sus derechos, pero además la educación, la defensa de la competencia, la calidad y eficiencia de los servicios públicos y la constitución de asociaciones de defensa del consumidor. Esto reconoce el aspecto colectivo, entonces, del derecho de defensa del consumidor. Y el tercer párrafo del artículo 42 establece ahora una manda más específica, porque dice que la legislación, también sin distinción, establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. ¿Entre quiénes? Entre el consumidor y el proveedor como términos de la relación de consumo. Y también deberá reglamentar los servicios públicos, tanto, en primer lugar, de competencia nacional, porque la competencia provincial queda reservada a las provincias. Esto por imperio constitucional, artículo 121 de la Constitución Nacional. Previendo la necesaria participación ahora en las asociaciones del tercer sector, que están reconocidas en el párrafo segundo, de los propios consumidores y de las provincias interesadas, porque aquí hay una denominada competencia concurrente. Tal es así que la Ley de Defensa del Consumidor 24240, el artículo 41, establece que la protección de los derechos de defensa del consumidor comprende tanto a la nación en su ámbito de aplicación como a las provincias. Entonces, en este tercer párrafo hay un mandato más específico al legislador, es decir, al legislador nacional o al legislador local, para que dicte leyes o reglamentaciones que establezcan procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Esto es importante. No solamente le interesa a lo constituyente la solución del conflicto de consumo, sino también evitarlos, es decir, preverlos. Por eso ahí se establece la prevención y solución de conflictos. Y en donde la eficacia es el baremo, es el fiel de la balanza que va a determinar, porque podemos dictar una legislación que tienda a la prevención o a la solución de un conflicto, pero en realidad no es eficaz. Se ha discutido mucho, por ejemplo, si la ley 26.993, que establece la Auditoría General del Consumo o crea los juzgados en el ámbito nacional de defensa del consumidor, son o no eficaces. Por ahora es abstracto porque los juzgados no se han creado. En segundo lugar, ya hemos dicho, se impone un mandato específico al legislador nacional para dictar los marcos regulatorios de los servicios públicos con competencia nacional. Por ejemplo, en materia de energía eléctrica o en materia de gas. En lo que es el servicio de provisión de energía eléctrica o en materia de gas natural, están reservados al ámbito nacional. Y por último, como les adelanté, se prevé la participación entonces de las asociaciones del tercer sector en las cuales están incluidas las provincias. Bien, aquí corresponde hacer una advertencia. Si bien hemos dicho que los derechos de defensa del consumidor pueden ser de segunda o tercera generación según el criterio que se tome, estos derechos o nuevos derechos creados por el constituyente en el año 94 tienen que ser compatibles o armonizados con los derechos contenidos en la primera parte, en la parte dogmática de la Constitución histórica. No se olviden que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que todos los derechos, incluidos los nuevos derechos, serán gozados conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, en virtud que no hay, en principio, derechos subjetivos absolutos en el ámbito constitucional nacional, porque para eso está el criterio de la razonabilidad o de la proporcionalidad, según ciertos autores, como por ejemplo Juan Cianciardo, que lo infieren del artículo 28, en donde dice el artículo 28, si mal no recuerdo, que los derechos deben ser reglamentados, no se debe alterar la esencia o el contenido esencial de los derechos. Incluido también los derechos humanos contenidos en los tratados con jerarquía constitucional que el legislador o constituyente del año 1994 incorpora en el artículo 75, inciso 22. Es decir, que aún estos nuevos derechos contenidos en los tratados universales que han sido receptados y tienen jerarquía constitucional para la República Argentina, también deben ser armonizados conforme a la primera parte o la parte dogmática. Entonces, como conclusión preliminar, podemos decir que los derechos de los consumidores, enunciados tanto en los textos constitucionales como en los pactos internacionales, no constituyen prerrogativas aisladas o estancas, como dice el doctor José Sayán.
Es decir, que no deben ser interpretados de modo aislado, como si fueran una isla, sino que deben ser armonizados e integrados con los nuevos derechos. Y luego Fernando Toller y Pedro Serna agregan, exigen la interpretación constitucional que sea armónica y no contradictoria, es decir, que esto es muy importante tener en cuenta, no puede haber conflicto de derechos humanos o derechos fundamentales, lo que hay es conflicto de pretensiones. Bien, esto si quieren más adelante se lo puedo aclarar. Entonces, ustedes recordarán que en Introducción al Derecho se habla de la pirámide jurídico-constitucional, citando al autor austríaco Hans Kelsen. Bueno, eh, esto está en portugués, pero es también sencillo interpretar. En la cúspide, en la punta de la pirámide, encontramos la Constitución y en el ámbito nacional los tratados con jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22. A partir de allí viene las normas infraconstitucionales, donde podemos encontrar, por ejemplo, las constituciones provinciales, las leyes nacionales o provinciales, los decretos nacionales o provinciales, y eventualmente la jurisprudencia, pero no toda jurisprudencia, sino aquella jurisprudencia vinculante. Tenemos la jurisprudencia vinculante desde el punto de vista técnico-jurídico, como pueden ser en el ámbito del Código Procesal Nacional los fallos plenarios, que son aquellas sentencias donde todas las salas de las cámaras nacionales se reúnen en pleno para determinar una interpretación que es obligatoria para los juzgados inferiores, o también podemos encontrar, desde el punto de vista nacional, los fallos dictados por la Corte Suprema, que como ustedes saben no tienen efecto jurídico vinculante, es decir, de obligatorio, pero sí tienen un efecto que la doctrina domina como moral, o del análisis económico del derecho se denomina un efecto jurídico económico, de costo-beneficio. Es decir, que si yo como juez conozco que sobre un determinado tema la Corte ya tiene doctrina judicial constante, no puedo fallar conforme contrario lo dice la Corte, porque estaría privando un derecho al litigante que creería que le estoy haciendo un favor, porque cuando llegue el caso a la Corte va a decir, por ejemplo, nosotros venimos diciendo que los derechos no pueden ser alterados conforme las leyes el artículo 14, el principio de razonabilidad, artículo 28, y este juez ha dicho otra cosa, entonces ese fallo va a ser revocado, entonces les hemos hecho perder un tiempo importante al cliente, en caso de ser abogado, y al litigante en caso de ser magistrado. Y después, en el tercer nivel, encontramos, por ejemplo, los actos normativos, como puede ser las resoluciones administrativas. Y al final, en el piso encontramos a los contratos y a las sentencias judiciales que no tengan carácter plenario. Entonces, la pirámide jurídica va desde de lo más relevante hacia lo menos relevante, por lo menos desde el punto de vista normativo. Entonces, una primera aproximación para entender el concepto jurídico de relación de consumo puede ser la que menciona el profesor Farina, que se refiere a aquellas circunstancias que rodean o que se refieren o constituyen un antecedente o un consecuente. Fíjense que él pone en el centro a la demanda de bienes o servicios. Es decir, que pone el énfasis en uno de los términos, que es el proveedor. Todo aquello que regula lo previo, es decir, lo que yo denomino la cadena de producción, distribución y comercialización de bienes o servicios, es un primer aspecto para analizar la relación de consumo. Es decir, que analizamos solo un lado, es el lado de la oferta de bienes o servicios, que si se quiere, está regulada directamente por la Ley de Defensa de la Competencia e indirectamente por la Ley de Defensa del Consumidor. Una segunda aproximación para entender lo que significa la relación de consumo es ya un punto más específico, como dice el profesor Diego Settner, que dice que la relación de consumo es un vínculo jurídico, pero que tiene fuente legal. Nosotros aquí ponemos un punto, un signo de pregunta, porque acabamos de mencionar que el artículo 42 dice que el consumidor usuario tiene derecho en la relación de consumo, o sea que la relación de consumo no tiene fuente estrictamente legal, por lo menos para el derecho argentino, sino fuente constitucional en la cúspide o en la punta de la pirámide jurídica. Entonces, vuelvo a la definición de Settner, vínculo jurídico de fuente legal que liga a quién, al proveedor, como uno de los términos de la relación de consumo, ¿de qué? De bienes o servicios, con relación al otro término de la relación, que es el consumidor. ¿Y qué hace el consumidor? Lo adquiere o utiliza como destinatario final.
Entonces, como se ve, la relación de consumo no solamente abarca al contrato de consumo, sino que lo excede, lo exorbita, porque también se tienen en cuenta, por ejemplo, las consecuencias previas o las consecuencias posteriores del contrato de consumo si lo vemos al medio. En otras palabras, la relación de consumo abarca la fuente contractual, en particular el contrato, pero también excede, porque, como veremos enseguida, por ejemplo, a través de la publicidad, abarca el antes del contrato y, por ejemplo, a través de los vicios redditorios, abarca la ejecución o el post-contrato. Es decir, que la relación de consumo comprende el antes, el durante y el después. Esto es importante tener en cuenta porque, como les acabo de decir, es algo más, es el género que abarca el contrato de consumo. Hay una tercera aproximación que es analizarlo exclusivamente del vínculo de la onerosidad, es decir, cuando hay una ventaja y un correlativo sacrificio. Así se dice, por ejemplo, en la Ley de Defensa del Consumidor uruguaya, que la relación de consumo es el vínculo jurídico, obviamente, que se establece entre el proveedor, como una de las partes, pero solamente a título oneroso. Es decir, que como regla, la relación de consumo solo abarca cuando hay un precio. Si bien acto seguido dice que la provisión de productos y la prestación de servicios, que a título gratuito, es decir, cuando no hay una prestación sin contraprestación correlativa, también podrán ser consideradas como relación de consumo cuando estén en función de una eventual relación de consumo. Pero se trata de una excepción de la regla. En derecho uruguayo solamente se considera relación de consumo aquella que tiene onerosidad. Otra manera, o una cuarta manera de analizar la relación de consumo es a través de la exclusión, es decir, ya hemos visto que la relación de consumo tiene fuente constitucional, hemos analizado que es un vínculo legal entre el proveedor y el consumidor, que puede haber una versión restrictiva, donde solo se considere como regla la relación de consumo cuando esté teñida de onerosidad, y ahora veremos cuando no hay relación de consumo, porque también es importante, porque no se olviden que la relación de consumo, y en particular la de defensa del consumidor, solo se aplica a ciertos sujetos especiales. Quien es el principal sujeto es el consumidor que hemos adelantado en el artículo 42, es el nuevo sujeto de derechos. Bueno, entonces, una cuarta manera es decir, o es analizar quién es o cuándo, mejor dicho, no habrá o no se perfeccionará una relación de consumo. En primer lugar, no hay relación de consumo cuando el vínculo jurídico sea entre proveedores. Hemos adelantado que el vínculo jurídico, relación de consumo, es aquel que se perfecciona entre un consumidor y un proveedor. Por consecuencia, si no hay un consumidor y solamente hay un proveedor u otro proveedor, no hay relación de consumo. ¿Eso significa que no hay vínculo jurídico? No, sí lo hay, pero ese vínculo jurídico ya no será de consumo, sino será un vínculo jurídico regido ya sea por el derecho civil o por el derecho comercial de manera indistinta. Tampoco hay relación de consumo cuando hay relación de dependencia laboral, porque aquí no se aplica el régimen especial del consumo, sino lo único que se aplica es el vínculo específico propio de la relación de dependencia, que es la ley de contrato de trabajo. Esto no está dicho expresamente ni en la Constitución ni en nuestra ley de 24240, pero se infiere del derecho comparado. En tercer lugar, y esto es más opinable, pero por vía de exclusión podemos decir que tampoco habría en principio relación de consumo cuando el vínculo jurídico es entre consumidores. Así como no hay vínculo, cuando hay relación de consumo, cuando el vínculo es, cuando las dos partes de la relación jurídica son proveedores, tampoco debería haberlo cuando dos partes son consumidores. ¿Eso significa que no están regidos nuevamente por algún vínculo jurídico? No. Por ejemplo, si yo compro un auto en la Volkswagen, soy un consumidor porque he adquirido un bien mueble registrable en un proveedor propiamente dicho. Ahora, si ese auto que yo adquirí lo vendo, pero lo vendo a otra persona humana, por ejemplo, pues puede ser o no pariente, ahí ya no se perfecciona un vínculo de consumo. ¿Pero qué significa? ¿Que no se perfecciona un vínculo? No, por supuesto, pero ese vínculo estará regido, por ejemplo, una compraventa civil. Ahora, si lo vendo a una empresa, puede hacer una compraventa de un auto comercial, porque una de las empresas es comerciante o es empresaria, pero no sería técnicamente un vínculo de consumo. Brevemente les pongo en la filmina, en el derecho comparado, quiénes son los estados nacionales que reconocen la relación de consumo en sus diferentes vertientes. En primer lugar, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.
todos estos países del ámbito latinoamericano reconocen de modo expreso o implícito, con sus variantes amplias o restrictivas, la noción de relación de consumo. Y Uruguay también, que ya acabamos de ver, que en principio solo acepta la relación de consumo con vínculo oneroso. Para nosotros, ¿qué es entonces la relación de consumo? Habiendo analizado estas cuatro vertientes. En primer lugar, es un vínculo jurídico, es decir, hay una relación jurídica que une o liga a alguien, que que es un acreedor, que es el consumidor, con otro, que es el deudor, que es el proveedor. Entonces, el vínculo, ¿qué es la relación de consumo? Es el vínculo jurídico entre un consumidor y un proveedor. Por ende, hemos que no hay vínculo jurídico entre consumidores de consumo ni entre proveedores. Solamente tiene que haber un consumidor y un proveedor. ¿Sobre qué? Recae claramente es una prestación de contenido patrimonial. Por eso es el contrato de consumo una de las formas de la relación de consumo, una de las modalidades de la relación de consumo, si quiere, que puede ser en nuestro derecho celebrada a título oneroso o a título gratuito. Y la relación de consumo como género admite, como les adelanté, tanto la fuente contractual, contrato de consumo, como la fuente extracontractual. Es decir, cuando no haya contrato, pero puede haber también una relación de consumo, porque el vínculo jurídico es entre un consumidor y un proveedor. Y ese vínculo jurídico admite tanto la fuente contractual como la fuente extracontractual. Y que puede darse antes del contrato de consumo, por ejemplo, a través de las tratativas preliminares, la oferta, la publicidad, la información, o después del contrato de consumo, cuando se celebra el contrato y hay una ejecución del contrato, o cuando no hay contrato, pero hay un daño. Y en ese caso también puede haber relación jurídica de consumo. Entonces, eh, lo que les adelanté, puede haber un daño generado por el contrato de consumo o un daño generado por una relación de consumo. En este caso, el derecho de defensa del consumidor en sus tres niveles, tanto la Constitución, la ley el código, mejor dicho, y la ley especial, prevé una nueva categoría de daños, donde encontramos, por ejemplo, en la ley de defensa del consumidor, el artículo 40 bis, que regula el daño directo que se da en sede administrativa, y el daño punitivo, también conocido como multa civil, el artículo 52 bis, que se da en sede judicial. Entonces, repito, el daño directo, sede administrativa, ámbito de la autoridad de aplicación, sede administrativa, nacional o local, y el daño punitivo en sede judicial, siempre y cuando haya destino final. Ya veremos que el destino final requiere que el consumidor adquiera o utilice un bien o un servicio como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar social. Lo importante que la noción de consumidor contenida en el artículo 42 de la Constitución Nacional impone por qué existe, cuál es el fundamento del derecho de defensa del consumidor. Una desigualdad estructural que también es conocida en el punto de vista económico como una falla del mercado. ¿Cuál es la falla del mercado? Y bueno, que hay un sujeto que se llama proveedor, que puede ser una persona humana o jurídica, de naturaleza pública o privada, que tiene una superioridad jurídica sobre alguien, que es en este caso el consumidor. Superioridad jurídica porque tiene, por ejemplo, mejor asesoría legal, porque tiene un estudio jurídico importante, o porque tiene acceso al conocimiento de normativa jurídica que el consumidor no tiene, o bien económica, porque tiene mayor espalda económica del consumidor, y técnica o de información. Evidentemente, el fabricante de un auto tiene información que el consumidor no sabe, no conoce. Esto es habitualmente, por ejemplo, ustedes cuando suben un viaje en avión, ¿saben manejar un avión? No, no saben manejar un avión. Eh, Presuponen que se han hecho los controles necesarios, que tiene el combustible adecuado, que el piloto ha dormido perfectamente la noche anterior y que está en buen estado de salud, pero eso no tiene manera de saberlo. El proveedor sí. Entonces, voy a mencionarle, para ir ya terminando, algunos antecedentes de jornadas nacionales de defensa de derecho civil. Por ejemplo, en el año 2013 en Buenos Aires, la primera conclusión fue que en el régimen vigente, esto es antes del código, la relación de consumo emerge como el ámbito integrador de la tutela constitucional y legal, es decir, que estaba en la Constitución, artículo 42, y legal en el ámbito del artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, que ya regulaba la relación de consumo, definiéndola como el vínculo jurídico entre un consumidor y un proveedor. Pero ¿por qué es importante esto? Porque
esa tutela constitucional o legal delimita el alcance, no solo objetivo, es decir, qué bienes o qué servicios van a estar incluidos dentro de la relación de consumo, sino también subjetivo, porque solamente se entiende una relación jurídica de consumo cuando hay un consumidor o un proveedor. Por exclusión, del punto de vista analítico, no hay relación de consumo cuando sea entre consumidores ni entre proveedores. Tiene que haber un consumidor y un proveedor. Y desde este punto de vista son claves de acceso al sistema o régimen protectorio. En Tucumán, en el año 2011, se dijo que la categoría jurídica de consumidor se construye a partir de dos elementos. Por un lado, la vulnerabilidad o debilidad que hemos explicado que puede ser jurídica, económico, técnica o de información, pero no solamente se requiere la vulnerabilidad, sino también como segundo elemento se requiere el destino final. Porque pues yo puedo tener un sujeto vulnerable. A veces un pequeño empresario podrá ser un sujeto vulnerable, pero como ese pequeño empresario adquiere un bien para transformarlo o integrarlo a una cadena de producción, no califica como consumidor, porque la noción de consumidor requiere dos elementos, la vulnerabilidad, pero también el destino final. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un pequeño empresario contrata el servicio de energía eléctrica y luego, por algún motivo, se corta el servicio de energía eléctrica o hay una alta o suba o baja de tensión y le arruina una máquina. No es un consumidor, no puede ir al régimen de defensa del consumidor. Que no tiene tutela, sí la tiene en el Código Civil y Comercial en general, pero no es un consumidor, porque no solo se requiere la vulnerabilidad, insisto, sino también el destino final. Se tienen que dar los dos de modo simultáneo y coherente, porque si no, tampoco hay un consumidor y por ende no hay relación jurídica de consumo. En Tucumán también se dijo que dentro del consumidor abarca especies, por ejemplo, quien adquiere bienes o servicios como destinatario final, que se llama consumidor en sentido estricto, ya sea que lo haga a título oneroso o gratuito, o también puede ser consumidor, lo que se denomina el consumidor equiparado, es decir, quien sin haber hecho una adquisición a título oneroso o gratuito, utiliza un bien o un servicio. Esto ocurre habitualmente, por ejemplo, cuando yo puedo comprar un producto, supongamos una televisión, un LCD, y viene un invitado, un amigo a la casa y resulta que justo en ese momento explota el televisor. A partir de allí se procede, se conoce, hay un daño de consumo, porque si bien el invitado no es técnicamente consumidor, es equiparado, porque utiliza un bien o un servicio sin ser adquirente a título oneroso de ese bien o servicio. También puede ser consumidor el sucesor particular en los derechos adquiridos por consumidor originario. Yo les dije hace un momento que la relación jurídica con consumo no se puede dar entre cuando las dos partes son consumidores. Ahora, si este primer consumidor adquirió a un proveedor, este segundo consumidor no es técnicamente consumidor, pero es un equiparado, porque salta al consumidor y puede ingresar a la relación jurídica de consumo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo compro un auto, como les dije hace un momento, a la Volkswagen y después lo vendo a José. Y ese auto estaba o tenía o se encontraba todavía dentro del periodo de garantía y tiene algún defecto o vicio redivitorio, podría iniciarme un juicio a mí, materia civil, o saltarme a mí y arrogarse los derechos a través de una sesión, por ejemplo, e ir directamente hacia el vendedor. Podría hacerlo, sí, y en ese caso sí sería consumidor equiparado, es decir, no es técnicamente un consumidor, pero es como si lo fuera. Es como haciendo una comparación entre el contrato y el cuasi contrato, que el cuasi contrato no es un contrato, pero se le aplican las reglas del contrato por más que no sea un contrato. Esa sería una analogía que les puede servir. Y por último encontramos al sujeto expuesto. Esto en el año 2011 está el consumidor expuesto y que el Código Civil y Comercial recepta, pero restrictivamente. Otra cuestión interesante es si las personas jurídicas pueden ser consumidoras. Y en principio sí, porque tanto el artículo 1092 del Código Civil y Comercial como el artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor dice que el consumidor puede ser una persona humana o jurídica. El problema es que, vuelvo a decir, la persona jurídica no solo requiere ser vulnerable, con la triple vulnerabilidad que hemos mencionado, sino también debe tener destino final. Aquí yo tengo una opinión muy especial, muy particular o muy restrictiva. Para mí las personas jurídicas podrían ser consumidores en principio, no todas. Por ejemplo, aquellas asociaciones civiles que no tengan fin de lucro, una fundación que no tenga fin de lucro, ahora una sociedad comercial. Y yo creo que ningún acto societario
tiene las miras o los visos de un derecho de defensa del consumidor. Si bien tanto el Código Civil Comercial como la Ley de Defensa del Consumidor no hacen acepción o no hacen ningún tipo de restricción, y dicen persona jurídica en general, por mi parte entiendo que las sociedades comerciales nunca, nunca, nunca podrían ser consumidoras. Aquí les traje algunos fallos, por ejemplo, el caso Vapropo contra la Dirección Nacional de Comercio Interior, el año 2014, con voto del doctor Lorenzetti, eh, previo al código, pero como fuente del código, podemos decir que dice que la Constitución Nacional, en el artículo 42, es la fuente directa y esencial del reconocimiento y de la tutela de los derechos de usuarios y consumidores, que les concede un carácter ius fundamental. Se trata entonces del derecho de defensa del consumidor de un derecho civil constitucionalizado, dentro de este proceso que hemos llamado de neoconstitucionalización. Acá, aquí les traigo un caso de destino final. Esto se trató de una asociación, de un caso de una asociación de defensa del consumidor como organización de tercer sector que intentó hacer una acción contra un banco y ahí el fallo dice, bueno, hay que ver, hay clientes que pueden ser personas humanas o jurídicas y dentro de las personas humanas se presume que tienen destino final, pero la persona jurídica no sé. Entonces no sé si hay o no un contrato de consumo. Vuelvo al caso Vapro también que les mencioné hace un momento, hay un considerando donde dice que el principio protectorio tiene rango constitucional. Recuerden que el artículo 42 dice que el consumidor o usuario tiene derecho, en la relación de consumo, a la protección, es decir, que el principio protectorio es un rasgo que define al derecho de defensa del consumidor teniendo en cuenta la vulnerabilidad y el destino final. Con respecto a la publicidad, que también se lo toma como un contacto social, es decir, que ya hemos dicho que la relación de consumo puede ser extracontractual, tanto antes del contrato como postcontractual luego del contrato, es decir, es necesario que exista el contrato para que se perfeccione la relación de consumo. ¿Y qué hace el código con respecto a esto que hemos mencionado rápidamente, que ya tenemos que ir concluyendo por el tiempo? Primero, fíjense que si bien el título tercero se denomina contrato de consumo, el capítulo 1 se llama relación de consumo. Entonces, ahí hay una inconsistencia técnica, porque en realidad hemos dicho que la relación de consumo admite dos fuentes, la contractual y la extracontractual. Sin embargo, acá ponemos como fuente, como título, contrato, y luego hablamos de la relación, cuando en realidad tendría que ser a la inversa, hablar de la relación y luego tratar el contrato. El problema que se plantea en cuestión de método es que el título tercero, contrato de consumo, está inserto luego del contrato parte general. Entonces, a mi modo de ver, aquí hay una inconsistencia técnica o metodológica, si quieren, del código, porque si quería definir la relación de consumo, podría haber hecho en la parte de obligaciones, no en la parte de contrato. O no tratarla, directamente remitirse a la ley de defensa del consumidor. Bueno, no importa. Fuera de esta cuestión metodológica, el capítulo 1 habla de relación de consumo, artículo 1092, y acto seguido trata el contrato de consumo en 1093. Pero luego en el 1094 habla de interpretación y operación normativa de la relación de consumo, por eso se lo puso en rojo. Y después habla en el 1095 de interpretación del contrato de consumo. Es como que se van mezclando las dos fuentes. El capítulo 2 habla de formación del consentimiento. Recuerden que la relación de consumo admite también la publicidad, por ejemplo, por eso habla de la sección primera, prácticas abusivas, y la sección segunda, información y publicidad dirigida a consumidores. En el capítulo tercero habla de modalidades especiales. Aquí se regulan todas aquellas modalidades fuera del el ámbito mercantil o comercial propiamente dicho. Por ejemplo, aquellos contratos celebrados fuera de establecimientos comerciales, es cuando, por ejemplo, un día sábado a las 8 de la mañana un vendedor le toca la puerta para venderle algo. Se incorporan también los contratos celebrados a distancia, donde pueden ser realizados por medios telefónicos, por medio de fax. Se incorpora novedosamente la utilización de medios electrónicos, receptándose la celebración de contratos, por ejemplo, a través de correo electrónico, a través de celulares, etcétera. Información. Y por último, el capítulo 4 habla de las cláusulas abusivas dentro del contrato por adhesión, en donde se regulan las normas aplicables con reenvío al contrato por adhesión que vimos en la clase anterior. Se habla del control de incorporación que de las cláusulas en los contratos de consumo. Se
define lo que es una cláusula abusiva en la regla general de 1119 y se incorpora también las situaciones jurídicas abusivas, porque no solamente puede haber una cláusula abusiva, sino también puede haber una situación que sin ser una cláusula, dentro de la relación de consumo determine, por ejemplo, una situación de inferioridad o de vulnerabilidad. Esto se aplica, por ejemplo, en materia de contratos desconexos, por ejemplo, en materia de tarjeta de crédito. Y después los límites de las cláusulas abusivas. Me adelanto a decir que no pueden ser tachadas abusivas el precio de un bien o un servicio no puede ser tachado abusivo. Será abusivo el precio, pero no será una cláusula abusiva para pedir su fulminación o su sanción, por ejemplo, a través del control judicial del 1122. Vamos a ir pasando brevemente, esto lo van a encontrar en los fundamentos del anteproyecto. Recuerden que el Código Civil Comercial no tiene nota, como sí tenía el Código de Vélez, pero sí tiene fundamento, y en los fundamentos se en gran medida, a veces más, a veces menos, cuáles fueron las soluciones adoptadas y cuáles son los argumentos por los cuales se adoptaron determinadas soluciones. Por ejemplo, acá se dice en el inciso B que ninguna ley especial en aspectos similares puede derogar estos mínimos, porque la primera crítica que podemos decir, ¿para qué regulamos la relación de consumo? Ya estaba en la Ley de Defensa del Consumidor, y aquí se explica que lo que hace el Código es establecer en un segundo nivel de protección un núcleo duro de tutela, diciendo, bueno, el Código sigue siendo una ley, pero es más difícil modificar un código que modificar una ley especial. De hecho, la 24240 a la fecha tiene más de 7 u 8 modificaciones. En el inciso C se habla de que hay una interdependencia, una coherencia del sistema, porque el código lo que hace es establecer reglas comunes, por ejemplo, en materia de prescripción, de caducidad, responsabilidad civil y contratos, y luego tendremos que ir a la ley especial, por ejemplo, para analizar un contrato. En el artículo 21 y siguientes se habla de los servicios o de usuarios de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, la ley de defensa del consumidor, y se intenta imponer lo que se llama la interpretación diálogo de fuentes, de su método de interpretación, que en algún momento se los comentaré. Entonces, yendo ya a la regulación del código, el código en el artículo 1092 define nuevamente la relación de consumo diciendo que es un vínculo jurídico entre un consumidor y un proveedor, un consumidor. Recuerden que si hay un proveedor y un proveedor no hay relación de consumo, y en principio si hay un consumidor y un consumidor tampoco la hay. ¿Y quién es consumidor? El párrafo segundo dice que es la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar social. Es decir, que el consumidor puede ser tanto una persona humana como una persona jurídica, que puede ser una adquisición en sentido amplio, en forma gratuita o onerosa, ¿de qué? De bienes o servicios, pero tiene que darse no solo la vulnerabilidad que se presume del consumidor, sino también el destino final. Es decir, debe sacárselo del ámbito de la cadena de producción o comercialización de bienes o servicios. En el tercer párrafo se dice, no es consumidor, pero puede ser equiparado al consumidor, recuerden la distinción entre contrato y cuasi contrato, a quien sí ser parte de una relación de consumo. No me gusta este término, porque hemos dicho que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. En todo caso, no será parte de un contrato de consumo, pero la relación de consumo excede el contrato. Entonces parece que aquí el legislador esa distinción no la tiene muy clara, porque dice sin ser parte de una relación de consumo. Y hemos dicho que el vínculo jurídico excede el contrato. O, en todo caso, no hubiera hecho parte, hubiera hecho término, que parte es parte contractual, ¿bien? Y puse abajo en rojo un párrafo que estaba en el anteproyecto, pero no en el código, es decir, que no es derecho vigente, que siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal, profesional. Esto se había incluido para expresamente excluir, por ejemplo, al pequeño o mediano artesano de la relación de consumo. Para mí era sobreabundante, porque ya hablar de destino final o destinatario final o en beneficio propio ya era suficiente. Pero bueno, hubiera sido interesante que hubiera estado este párrafo, porque hubiera evitado los problemas que hoy tiene la jurisprudencia con respecto al pequeño empresario. ¿Mm? Voy a abrir, pediría si tiene alguna pregunta para aprovechar estos últimos minutos. Así que no sé si alguien, Agustina, desea preguntar algo. Estoy abierto a las preguntas, porque es un tema, como digo, bastante complejo, y ni siquiera hemos entrado al contrato, pero teniendo en cuenta el tiempo que nos da el Zoom, pido a ver si alguien quiere hacer una pregunta.
A ver. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Quedo a disposición de ustedes. Bueno, en todo caso dejamos las preguntas para el chat del WhatsApp. Por mi parte, les agradezco haber participado en esta clase, nueva clase a distancia. Les pido que se cuiden y Dios mediante, el próximo martes vamos a tener la segunda parte ya ingresando estrictamente al contrato de consumo. Y en el interín capaz que en el curso de la semana les voy a mandar un segundo trabajo práctico para que veamos de utilizarlo. Estoy intentando adecuarme, esto ya para terminar, a la plataforma de la UCASAL. Por ahora está bastante difícil, bastante complejo, pero estimo que Dios mediante podré ya estar más habituado al ámbito de las clases virtuales, y de esa manera podamos tener una relación mucho más fluida. Simplemente les agradezco y bueno, sí, quedo a disposición en el chat del WhatsApp para lo que ustedes quieran preguntar. Sin más que agregar, muchas gracias y hasta la próxima.